Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, buenas profesor. noches. Buenas noches. Hola. Hola, ¿se me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿se me escucha? Buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy, miércoles 31 de mayo, vamos a ver la clase sobre lo que es gestión de calidad y lo que son riesgos. Ya empezando con una semana más de la maestría, de la diplomado en gestión de proyectos. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla. Sí se observa, ¿no? ¿Se observa? Hola, ¿qué tal? ¿Se puede observar la pantalla? Sí, se puede notar claramente, profesor. Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias Buenas noches. por la información. Ya esta noche vamos a ver lo que es gestión de riesgos y gestión de la calidad, ya. Entonces,
habíamos estado hablando en las clases anteriores, era que dentro de la gestión de los proyectos se verificaba en primer lugar lo que es el alcance del proyecto, ¿no? Y luego se verificaba lo que es lo que es planificación. Entonces, dentro de la planificación hay una parte de la gestión del proyecto que se llama gestión del riesgo. No, en lo que es gestión de riesgo, se deriva en dos procesos, en lo que es riesgo de costos y lo que es en riesgo en plazo, ¿no? Hasta ahí se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos que el riesgo es una estimación, ¿no? En lo que es que nos va a dar un colchón de lo que son costos y lo que es tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo en lo que es gestión de riesgos, ¿no? A ver, gestión de riesgos. En lo que es gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una duración de algún proyecto, por ejemplo, tenemos defensas ribereñas, ¿no? Tenemos un plazo, un inicio, y si tenemos un fin, ¿no? En lo que es construcción, en la parte de construcción, ¿ya? En la parte de construcción, en lo que es construcción. Entonces, tenemos como inicio, por ejemplo, podemos iniciar nosotros la obra mañana 1 de junio, 1 del 06 del 23, ¿no? Y ahí podemos acabar la obra en construcción solamente, nos va a durar un año y vamos a acabarlo el 1 de julio del 24, ¿ya? Esta es nuestra duración de plazo. Esta duración que sacamos, lo sacamos de un diseño, ¿no? De un cronograma que se ha ejecutado para realizar esta obra, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un diseño, un cronograma de la obra, solamente nos enfocamos a lo que es duración de obra, pero no nos enfocamos a eventos extraordinarios, ¿no? A eventos que pueden surgir dentro de la construcción, ¿no? Porque en la construcción, voy a ponerlo más acá, ponerlo más acá, ¿no? En la construcción no es que una obra inicia y mágicamente, ¿no? Como si fuera todo perfecto, no va a tener desviaciones, ¿no? No es que van a tener desviaciones, no es eso. Por ejemplo, en este caso, que son defensas ribereñas, ¿no? Si nosotros cuando vamos a proponer la duración del costo, la duración del tiempo de defensas ribereñas, nosotros, por ejemplo, no podemos hacer una estimación sin tomar en cuenta que como son defensas ribereñas se están pasando por un río y que en los meses de enero y febrero, por ejemplo, del mes del año de diciembre, enero y febrero son lluvias. Entonces tenemos dos opciones ahí, ¿no? Es un riesgo. Aquí construcción y aquí son riesgos, ¿ya? Aquí hay que identificar los riesgos, ¿ya? Cuando se inicia una obra o algún proyecto, lo primero que tenemos que identificar, aparte de alcance, son los riesgos que hay. A ver, por ejemplo, en defensa ribereña, ¿qué riesgos puede haber? Uno puede ser grandes avenidas. Grandes avenidas, ¿no? Este de acá, por ejemplo, el fenómeno del niño. ¿No? Del niño, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nosotros estemos haciendo estas defensas ribereñas, ¿no? En medio año, por ejemplo, por acá, por enero, ¿no? Puede ser que haya un gran fenómeno del niño y hay ese riesgo de que se paralice las obras. Es un riesgo. ¿Qué otro riesgo puede haber dentro de una de defensas ribereñas? ¿Qué otro riesgo puede haber?
¿Hay alguien que me pueda comentar? ¿Qué más riesgos pueden ver en una construcción que está que está en el río, que se va a ejecutar en agua? ¿Nadie? ¿No? Entonces, mira, una vez que, a ver, no, una vez que tenemos el alcance, lo que estaba mencionando, es que se toma los riesgos. Por ejemplo, en un proyecto de defensa ribereñas, como estábamos en coordinación, dentro del contrato, por ejemplo, de este proyecto, el río en Chincha, por ejemplo, hay un registro de riesgos, ¿no? Por ejemplo, un riesgo es el clima y tiempo. La descripción del evento es lluvias intensas y persistentes que afectan la ejecución del proyecto. Se hace una causa y se hace un efecto, ¿ya? Aquí debe estar el color. ¿El color qué significa? El color significa qué qué tanta posibilidad hay de que se genere el evento. Mientras más oscuro sea el color, es más posible que se genere. Entonces, eso que ven acá se llama una matriz de riesgos o un registro de riesgos, ¿no? Entonces, después de que nosotros terminemos el alcance del proyecto, vamos a determinar los riesgos, los posibles riesgos que tengan dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es una defensa ribereña, tenemos un registro de riesgos, ¿no? Dependiendo de las categorías que tengamos, sea diseño, construcción, sea social, sea salud, sea términos contractuales, sea salud ocupacional, patrimonios, en todos los aspectos que tengamos de nuestro proyecto, vamos a tener un riesgo. No lo que mencionábamos también en la clase pasada, lo que se refiere a los stakeholders, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, identificar los riesgos. Por ejemplo, a ver, alguien que menciona qué proyecto podemos verificar para hacer un ejemplo. ¿Alguien quiere participar? Para que hagamos un Profesor, ejemplo. disculpe, profesor. ¿Podría repetir? Yo estoy en Loreto y la señal un poco casi horrible y le escucho un poquito medio entrecortado. Allá, Ahora recién estoy a ver, escuchando bien. No sé si podía repetir la pregunta, por favor. ya, a ver, lo repito desde el principio ya. En la clase pasadas habíamos visto que lo primero en la gestión de proyectos es el alcance, ¿no? Verificar hasta dónde tenemos el límite nosotros de hacer nuestro proyecto, ¿no? Lo que seguía en esta, luego veíamos los costos y luego veíamos lo que son la parte de riesgos y calidad, ¿no? En lo que es riesgos,
teníamos que identificar una matriz de riesgos al inicio del proyecto, ¿no? En la matriz de riesgos, nosotros identificamos categorías que existen, ¿no? Por ejemplo, puede ser el clima, puede ser los stakeholders, ¿no? Puede ser la parte contractual, la parte legal, la parte de salud ocupacional, la parte de calidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar con todo el equipo de trabajo es los riesgos que puede haber en cada una de las áreas de nuestro proyecto. En este caso, lo estoy mostrando yo un proyecto de construcción, pero en el caso, por ejemplo, que sea una empresa, puede también haber diferentes otros tipos de riesgos asociados a la empresa. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una acción que puede ocurrir y que afecta a nuestro proyecto, ¿no? O a nuestra gestión. Entonces yo le estaba preguntando de que si alguno de ustedes quieren, tenemos un ejemplo que ustedes consideren para explicar, por ejemplo, cómo se elabora una matriz de riesgos, que es el primer punto que se debe realizar. Yo motivándome. Por eso, ¿alguien de ustedes tiene algo para hacer una matriz de riesgos? Profesor, sí, cuando hablamos de una empresa, de repente la empresa no tiene todos los materiales previstos o los materiales llegan a destiempo. Eso también podría ser un riesgo, ¿no? Claro. Considera. ¿Cuál era tu especialidad, discúlpame? Yo soy ingeniero de sistemas, profesor. Ya, hay que tomarlo en lo que es tu trabajo, ¿ya? ¿Qué tipo de trabajo Ya. realizas tú, por ejemplo? Para En hacer el el tema ejemplo. de, básicamente en tema de telecomunicaciones. Instalas. Sí, todo lo que sea telecomunicaciones, profesor. Ah, ya, a ver, Torres, antenas, todo, cableado, estructurado, fibra, todo. ya. Por ejemplo, vamos a hacer un matiz de riesgos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es lo que lo hemos hecho acá. Bueno, la identificación y la numeración, tenemos acá la categoría, categoría, tenemos la descripción del evento, tenemos la causa, consecuencia y el estado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos dentro de una matriz de riesgos. Entonces, vamos a terminar ahorita lo que en la empresa donde trabaja su compañero. Por ejemplo, dice telecomunicaciones. No, en la parte de comunicaciones, por ejemplo, un riesgo, una categoría, es el costo. Entonces, uno es el costo, ¿no? ¿Por qué el costo? Porque el material, la descripción del evento, es decir, el material, vamos acá, el material, la materia, la, ma- la materia prima puede cambiar de valor por las subidas del dólar, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Es verdad si no? Cambia de costo, ¿no? Hola, hola. Ya bueno, estoy comprendiendo que Sí, eso es... profesor, le estamos escuchando. Ah, ya, ya.
Te digo, entonces la consecuencia es subir el presupuesto, ¿no? Subir el presupuesto. Entonces aquí, en el último estado, tú puedes determinarlo con un determinado color, ¿no? ¿No? En el cual puede ser, por ejemplo, entre más oscuro, podemos poner tres colores, ¿no? El más oscuro, ¿no? Que puede ser, supongamos que sea negro, sea que el rojo, ¿no? Que significa de que este riesgo es muy probable de que suceda, ¿ya? Muy probable que suceda. ¿Qué otro riesgo puede haber en telecomunicaciones? Eh, por ejemplo, lo que es esto de los, El mal tiempo, ¿ya? profesor, Tiempo. porque acá llueve de un momento a otro y se da pues una semana. Y si vas a empezar un trabajo en lugares abiertos, eso va a ser un limitante también. No, entonces, ejemplo, la descripción del evento o cambios climáticos repentinos que afectan a la producción, ¿no? Eh, la causa es el clima, ¿no? Consecuencia de eso de acá, hay dos consecuencias. El los gastos generales y aumento en tiempo, ¿no? Como indica su compañero que eso es muy frecuente y como es muy frecuente, entonces le seguimos poniendo en rojo, ¿no? ¿Qué significa rojo? Significa de que el evento es muy probable de que suceda, ¿ya? Por ejemplo, otro que es en categoría costos también, por ejemplo, es, por ejemplo, si están haciendo el tendido en telecomunicaciones de postes, es que es la negatividad social para la instalación de postes, ¿no? Por el pago, por el pago de servidumbre puede ser, o por el pago de la franja, ¿no? De la franja, ¿no? Eh, para los que no son ingenieros, de repente no entienden esta parte, se hace así, ¿no? Tenemos postes, 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 ¿no? Entonces, para que pase un poste, en el caso de lo que es eléctrico, por ejemplo, al poblador que está a su costado, al poblador que está a su costado, toda esta franja, todo este radio del poste se le paga. Entonces, hay pobladores que cuando tú vas a ejecutar este tipo de obras, hay pobladores que no quieren que ese poste se ponga a su costado de su casa. Entonces, es un problema social. ¿No? Pues en actividad social para la instalación de postes por el pago de la franja. ¿Por qué? Porque el pago que está acá no es, o por el desconocimiento, ¿no? Por el desconocimiento, ¿no? Por el desconocimiento, el desconocimiento, conocimiento. El pago puede ser otro riesgo, ¿no? El pago puede ser otro riesgo. Este es en tiempo, y este se puede ser el costo. Se llama esto paralizaciones
por discrepancias con el costo de la propiedad, ¿no? De la propiedad afectada, ¿no? Profesor, disculpe una pequeña intervención allí. En los dos Dime, últimos temas que está tocando, en los dos últimos puntos, cada vez que una empresa hace una intervención de una obra, eh, ya, es necesario que socialice en la comunidad en la cual va a intervenir con ese proyecto, ¿no? Yo creo que si claro, se socializa a la población, ellos van a estar informados y lo van a sentir que ese proyecto va a mejorar su calidad de vida, ¿no? En esa comunidad o en claro, esa localidad. Entonces, los problemas son mínimos, ¿no? Va a haber problemas siempre, siempre va a ocurrir problemas, pero claro. creo que se va a llevar de una manera más armoniosa, Ahí, ¿no? claro, ahí vamos. El Estado ya no va a ser muy posible. El Estado va a ser amarillo, ¿no? O ámbar. No hay caso, en este caso no hay ámbar, este creo que es ámbar. Entonces va a ser ámbar. ¿Por qué? Porque es posible por ahí de que suceda o no suceda, ¿no? Es muy es, no es muy probable, es poco probable que suceda. Entonces tenemos otro riesgo, pero es un riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber una persona de que se diga que no, no, y te para la obra. No. Entonces es un riesgo, sea muy probable o sea menos probable, es un riesgo que hay. El riesgo, tú tienes que poner todo tu matriz de riesgos. Ya sea que se cumpla o no se cumpla, tienes un colchón tú ahí. Tienes un colchón, ¿no? ¿Sí me entendiste? ¿Me entendiste hasta ahí? ¿Me Sí, entendieron hasta ahí? profesor, sí, 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 no hay ningún Ya, problema. entonces, hay tipos de riesgo y hay niveles. Hay probable, hay muy probable, hay probable y hay poco probable. Pero igual tú tienes que determinarlos, ¿no? Hay que determinarlo, después de determinar el alcance, determinar qué tipo de riesgos es y esa es tu matriz, ¿no? Todo eso que hemos hecho acá ahorita se llama matriz de riesgos. Matriz de riesgos, ¿no? Matriz de riesgos, ¿no? Todo esto, así como vemos acá, así se formula una matriz de riesgos. ¿Ya? Así se formula una matriz de riesgos, ¿no? Esa es nuestra primera parte para empezar con lo que es gestión de riesgos. ¿Ya? ¿Estamos de Sí, acuerdo hasta ahí? sí, profesor. Sí, ahí se ve los posibles escenarios, ¿no, profesor? Claro, primero describes tu cosa, haces la causa, la consecuencia y ves los posibles escenarios que pueden ocurrir dentro de tu proyecto. Aquí no está determinando que si va a ocurrir o no va a ocurrir. Es una posibilidad, es un riesgo. ¿Está bien? Correcto, profesor. Ya. Entonces, así vamos. Por eso teníamos que entender bien claro qué es un riesgo, ¿no? El riesgo es la posibilidad que ocurre el evento, ¿no? Ese es un riesgo, la posibilidad. No estamos determinando que se va a ocurrir, no va a ocurrir. Luego, este costo, este riesgo que está acá, se va a cuantificar en el caso de tiempo, en tiempo, y se va a cuantificar en el caso de costo, en dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos categoría costo y categoría tiempo, ¿ya? Por eso acá dice, la gestión de riesgos es el proceso sistemático de identificación, evaluación y respuesta a los riesgos, esencialmente para identificar y mitigar riesgos antes que se conviertan en problemas mayores. Una vez que tenemos la matriz de riesgo, ¿no? La matriz de riesgo, y ya hemos visto lo que es cronograma, la parte
de cómo se elabora un cronograma, ¿no? No creo que con ustedes todavía no vemos la parte del cronograma, ¿no? Hemos visto solamente alcance e introducción, creo. Mm. Sí, no solamente alcance e introducción, todavía no vemos cronograma. Ya. Entonces, cuando veamos cronograma, les voy a enseñar a cuantificar el riesgo dentro del cronograma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, el riesgo en lo que es tiempo, cuando se introduce el cronograma, tenemos acá, vamos a ver obra ya. Este es obra. Este es obra. A ver, este es obra. Este es obra. Obra, en el caso de construcción, puede ser proceso, en el caso de gestión, en la gestión de empresas, ¿no? Este es el en sí el trabajo, ¿no? Tenemos un inicio y tenemos un fin. Tenemos un inicio, tenemos un fin, ¿no? En lo que es tiempo se cuantifica acá, ¿no? Aquí dice el tiempo. El tiempo en riesgo, ¿no? Es el tiempo de riesgo. Por ejemplo, habíamos quedado de que la obra iba a empezar el 31 del 05 del 23 y iba a acabar el 31 del 07 del 24. No es nuestra obra, ¿no? Pero nosotros ya hemos identificado los riesgos y lo vamos a cuantificar y nos sale que la cuantificación en tiempo tenemos una brecha de 120 días, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es sumamos los 120 días más el fin del proyecto y nos da esta cuantificación, ¿ya? Entonces, este sería el nuevo fin, ¿no? Y este es con el que nosotros vamos a manejar el proyecto, ¿no? Es un tiempo que está asignado a está aumentado a la fecha de la obra más algunos posibles riesgos, ¿no? Unos posibles riesgos. Por ejemplo, ¿qué otro riesgo en tiempo puede ser de que el diseño que ustedes te dan o la estrategia que nosotros nos dan no es la adecuada? No, es un riesgo, ¿no? O la planeación que hemos hecho no es la adecuada, es un riesgo, ¿no? Pero eso no quiere, ¿eso qué nos da? Nos da un colchón, nos da un colchón, nos da un tiempo ahí que pues nosotros nos podemos jugar. Esto es lo que nadie aplica. Eso es lo que nadie aplica. Eso es lo que nadie aplica. Así te preguntan como gerente de proyecto, te preguntan como gerente de tu empresa, como gerente de producción, cualquier tipo de gestión te preguntan, tú siempre das este tiempo de acá. Tú siempre das este fin. Nunca determinas el riesgo que puede haber. ¿Por qué? Porque te da miedo que porque tienes un riesgo, no te van a aceptar o te van a decir que estás loco, que mucho demoras, ¿no? Eso nunca lo tomamos en cuenta, ¿no? Nunca lo tomamos en cuenta. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar un plazo al cual podemos nosotros estar seguros de que si pasa alguna cosa que nosotros hemos determinado en la matriz de riesgos, vamos a llegar igualmente a la fecha que ha sido propuesta. Es por eso que, por ejemplo, en obras de construcción del Estado hay un montón de adicionales en plazo. Hay un montón de adicionales en plazo, un montón. ¿Por qué? Porque no hicieron una matriz de riesgo donde identificábamos posibles riesgos y un riesgo, por ejemplo, es el mal diseño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros damos una fecha, no lo cumplimos y empezamos una tras de otra, adicional tras adicional. ¿Y qué generamos? Que el cliente, en este caso el Estado, genere desconfianza. O el cliente, en el caso del privado, genere desconfianza.
¿no? Generes confianza. Ahora, una vez que ya tenemos todo eso, tenemos una nueva fecha fin y empezamos a construir, ya empezamos a realizar nuestra obra, nuestro proceso, nuestra estrategia de ventas, de compras. La estrategia de compras, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de monitorear toda la matriz de riesgos que tengamos. Por ejemplo, ¿no? Y estamos ejecutando la obra, estamos ejecutando la obra y estamos en el mes estamos el 14, el primero del 24, ¿no? Y nosotros sabemos como constructores, ¿no? Que esas fechas ya empiezan en algunos lugares, en el caso que estamos poniendo, ya empieza acá las lluvias, ¿no? Empieza aquí las lluvias, ¿no? Entonces, el inicio de las lluvias nos va a generar de que nosotros ya empecemos a, a gestionar este riesgo de acá, que es muy probable de que ocurra. ¿Y qué hacemos? No sé, podemos aquí adelantarnos a hacer más turnos para poder llegar y podemos suspender acá esos meses el proceso que estamos realizando. ¿Qué más podemos hacer? Podemos iniciar en otras partes donde no nos afecte tanto la lluvia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de gestionar este riesgo para minimizar lo más probable, ¿ya? Es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, pero en el caso de que de todos modos, ocurra este, este riesgo, nosotros no vamos a tomar la duración de construcción o la duración de nuestro plan o de nuestra estrategia de compras, ¿no? No vamos a tomar esa duración, vamos a tomar esta duración, ¿me entiende? Mm, sí. Entonces vamos a tomar esta duración, ¿no? Entonces ya no vamos a acabar el 31 del 7. No tenemos otra fecha fin porque ya el tiempo que está acá se nos vino el clima, todo esto y no podemos acabar. Acabaremos el 30 del 9 del 24, ¿no? Esa nueva fecha fin. ¿Por qué? Porque este riesgo de acá se convirtió en problema y este problema se materializó en 2 meses de para. 2 meses de para, pero que nosotros estamos dentro del plazo previsto, dado que nosotros tenemos un tiempo de riesgo. No, como son 2 meses, ya no son 120 días de riesgo, sino serían 60, ¿no? Entonces, mira cómo nos da este nuevo fin. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es lo que nos da, lo que nos asegura que nuestro proyecto acabe en la fecha que nosotros hemos planificado. Es por eso que acá nos dicen, esencial para identificar. La identificación de la matriz y mitigar el riesgo antes de que se convierta en problema, ya es en lo que Ujú. es obra. Disculpe, profesor. Dígame. Bueno, yo soy licenciada en turismo y nosotros, por ejemplo, para realizar proyectos turísticos, sea un ecolodge o sea cualquier proyecto que tengamos en mente, no sé, también se tomaría como un riesgo el hecho de interrumpir quizás el hábitat de ciertas, no sé, aves o animales que puedan ser afectadas o impactadas por el proyecto que vamos a llevar a cabo. O sea, siempre estamos a mano de ser ecoamigables para seguir, digamos, en un ecolodge, ¿no? Tratar de poner material, poner todo lo que implica para no impactar, no sé, el hábitat de los
de las aves o las ventanas, digamos, que no podemos poner en un ecolodge, ¿no? Porque si no causa reflejo y se pueden quizás estrellar, como se dice, algunas aves. Entonces, eso también podría ser como un riesgo si no es medible, ¿verdad? Si no vemos todas las causas que podrían causar si hacemos un proyecto en un lugar, digamos, de reservas naturales, o sea, tanto en el impacto de los sonidos sonoros y todo ello. Ahí también tendría que estar ese riesgo para que sea sostenible ese proyecto. Claro, lo que pasa es que como le mencionaba acá, ¿no? En categoría, hay categorías de costo, tiempo, y categorías sociales, y categorías medioambientales. Entonces, Ujú. esa parte del ecolodge vendría en categorías ambientales. Ahora, Claro, se tendría que cuantificar en este caso las temporadas de que las aves o animales que tú me comentas, en qué tiempo es, ¿no? No solamente para identificar dónde está ubicado la parte arquitectónica, mm, sino también para determinar que, por ejemplo, va a haber temporadas en el año de que las personas no van a poder ver las aves porque están, por ejemplo, en apareo, claro. ¿no? Bueno, están en apareo Ujú. y ese es un momento de que realmente las aves no pueden ser vistas porque si tú lo ves van a empezar a migrar a otro lado, Claro, ¿no? sean en Entonces, lagunas o en ríos, o sea, normalmente nosotros tratamos de medir esa parte, ¿no? Para hacer cualquier tipo de construcción. Y usted sabe que la mayoría, digamos, tanto en la Amazonía, tanto los que protegen mucho su área verde o natural para poder ser un atractivo turístico y a la vez también sea rentable para la población, sin interrumpir el hábitat de los animales, que algunos son muy endémicos de nuestro país, y para no poder perder ese tipo de especie, ¿no? mira, pero ahí nosotros estamos hablando de dos etapas, no, tres etapas del proceso. Primera etapa es la etapa del diseño, en Ujú, en el cual tú vas a identificar dónde está ubicado estos nidos, identificar dónde está ubicado esta fauna, esta flora, para que el diseño de tu hotel, el diseño de tu hospedaje esté de acuerdo a la flora o la fauna que está ubicado tu ecolodge, ¿no? Esa es la primera etapa de tu proyecto. Ahora, la segunda etapa va a venir la construcción, que es otra matriz de riesgos, ok, ¿no? En la matriz de riesgos, por ejemplo, de construcción, tú vas a determinar que va a haber temporadas la construcción no puede ser ni bulla, no puede ser nada. O de repente los cambios climáticos o puede ser, por ejemplo, otro riesgo en la construcción, en este caso, el riesgo a ver, otro riesgo puede ser también el no trabajar de noche de repente, ¿no? claro. Ese es otro tipo de riesgo, ya. Esa es una etapa, diseño, construcción. Ahora, la otra etapa del proyecto, ¿no? Vendría a ser ya la implementación y el uso del ecolodge, ¿no? Entonces son son cuatro partes de tu proyecto, ¿no? Es por eso que en la clase pasada veíamos el alcance de la gestión del proyecto, es decir, qué tanto vamos a nosotros alcanzar en nuestro proyecto, en nuestra gestión. En el caso tuyo, tiene cuatro etapas definidas: diseño, construcción, implementación y uso, ¿no? Ujú, Entonces, en cada etapa que tú tengas de la gestión de tu proyecto, vas a tener una matriz de riesgo diferente, porque los riesgos que tú tienes para diseñar no son los mismos riesgos que tú tienes en el uso, ok, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, no hay riesgos que no pueden ser calculados, ¿no? Hay riesgos que se pueden convertir en problemas que están dentro de tu matriz y por una determinada, por una mala praxis de gestionar el riesgo, son riesgos que no se pueden cuantificar y al final se convierten en problemas, como son los riesgos ecológicos,
¿no? Mm. Por ejemplo, tú en tu implementación o en el uso ya, tú vas a determinar un riesgo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el riesgo de que la posibilidad de que las personas que vayan al ecolodge se acerquen mucho a los animales o que lo maltraten o que quieran cazarlos o cualquier cosa, Sí, ¿no? Entonces, si tú ese riesgo, tú no lo tratas, no tratas de, de mitigarle ese riesgo con información dándole al turista, con el seguimiento continuo, que sabes que ese riesgo es muy probable que suceda, y lo claro, dejas pasar, y ese concientizar. riesgo, claro, la concientización viene a ser ya en la parte de mitigación del riesgo. El riesgo Mm. existe. Ahora, tú lo quieres mitigar, concientizas, informas, ¿no? Supervisas, ¿no? Todo eso que estaba mencionando es la mitigación de riesgo, para que este riesgo no se convierta en problema, porque una vez en la parte medioambiental que ese riesgo se convierte en problema, son valores que no se pueden cuantificar. Porque, por ejemplo, tú en tu EcoLodge estás planeando como una de tus actividades principales que la persona se levante en la mañana o que tenga un balcón donde pueda apreciar el canto de las aves o algunas aves en específico, ¿no? Pero si un riesgo tuyo va a ser de que no se perturbe esas aves y ese riesgo se convierte en problema, el fin de tu gestión, que era la visita o la vista de esas aves, se Ujú. va a quedar en nada porque el riesgo se convirtió en problema y ya no puedes, ya no vas a poder realizar esa acción. Ok. Entonces es muy importante que después que haya la matriz de riesgos, haya un seguimiento continuo del riesgo y tratar de mitigar y de hacer de que el riesgo no se convierta en un problema. ¿Entiendes? Entonces es otra parte del riesgo. Primero tú identificas, como decimos acá en la BPT, tú primero identificas y luego mitigas para que no se convierta en problemas mayores, ¿no? Ese es el caso en el caso tuyo, ¿no? Y en el caso de Ok. tu compañero igualmente, ¿no? Por Gracias, eso profesor. es muy importante, como en el tema de la clase pasada, es determinar el alcance del proyecto, identificar cuáles son los procesos a realizar, cuáles son las actividades a realizar, ¿no? Para tener claro nosotros qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a dejar de hacer. Luego que tenemos claro los procesos o las partes de la estructura del proyecto, vamos a determinar los riesgos que pueden afectar esas actividades. ¿Cómo lo identificamos? Con una matriz de riesgos. Fácil y sencillo, una matriz de riesgos, ¿no? Ahora, para cuantificar los riesgos hay un montón de metodologías, ¿no? Que ya los voy a explicar cuando explique la parte de cuantificación de plazo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Ah, sí, profesor. Ahora, junto a los riesgos también viene la gestión de la calidad, ¿no? Sí es bien cierto que, por ejemplo, para mitigar un riesgo, como le decía de tiempo, nosotros en vez de utilizar una cuadrilla, utilizamos dos, en el caso de su compañera del Ecoloche. En vez de hacer un planteamiento, hacemos otro planteamiento, no podemos dejar de lado lo que es la calidad, ¿no? De garantizar que se cumplan los estándares requeridos. ¿Y esto qué quiere decir? De que nuestra obra, nuestro proyecto, nuestros procesos, tenemos que llegar a ser eficientes y eficaces, ¿no? Es decir, ser rápidos, pero a la vez tener la calidad necesaria
para que nuestro cliente, que es el fin de toda empresa, de cualquier tipo de procesos productivos, constructivos, ventas, se satisfaga con lo que nosotros le damos. Si nuestro fin es vender productos, el producto que tú entregas a tu cliente debe ser lo mejor. Si el fin nosotros es hacer un hotel, significa tenemos que hacer el aseguramiento de que las personas que vivan en este hotel, el cliente que ocupe este espacio, el espacio del hotel, se vaya satisfecho. En el caso de que nos contraten para hacer una obra, tenemos que determinar que la calidad de la obra sea 100% para que nuestro cliente que nos ha contratado, sea satisfecho. ¿Entendieron qué es la gestión de la calidad? Ya, continuemos. Esta es la referencia de la PMBOK, que es de donde se saca toda la parte de la gestión de los proyectos, ¿no? ¿No? Lo que decíamos, no. A ver, identificar el riesgo, ¿no? Lo que hemos visto, lo que son las matrices de riesgos, ¿no? Luego, el análisis de riesgos, que es la cuantificación cuantitativa o cualitativa. Ustedes saben qué es cuantitativa y qué es cualitativa, ¿no? ¿Saben entre cualitativa y cuantitativa? ¿Ya? Bueno, ahora les explico. La evaluación cuantitativa se da por procesos matemáticos, ¿no? Por procedimientos matemáticos y que vamos a llegar a cuantificar matemáticamente un riesgo, ¿no? Por determinada metodología matemática, ¿no? Y la evaluación cualitativa se da se da por expertos, ¿no? Es decir, nosotros gestionamos una cantidad de personas, de expertos en la materia, que de acuerdo a su experiencia nos van a dar la posibilidad de cuánto se genera el riesgo y cuánto tiempo, cuánto costo se va a dar.
¿Sí me entendieron qué es cualitativo y cuantitativo? ¿Sí me entendieron? Mira, este análisis cualitativo y cuantitativo, por ejemplo, yo acá, este color que yo le he puesto acá es por la parte cualitativa, ¿no? Es identificando que el riesgo es mayor o es menor, esto es cualitativo, por la experiencia que tiene algún personal, ¿no? Pero eso que está acá se puede determinar con algunos modelos matemáticos, ¿no? De manera porcentual también. De manera porcentual también, ¿no? Entonces, hay dos tipos de identificación. En este caso, yo he puesto la cuantificación cualitativa. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos la identificación, hacemos análisis de riesgo, verificamos qué tan probable es de que se realice ese riesgo y que se hagan problemas, vamos a determinar un plan de respuesta. ¿Qué se refiere con el plan de respuesta? Es decir, que una vez que nosotros tenemos la matriz de riesgos, verificamos qué consecuencias puede haber en cada riesgo, vamos a determinar acá, ¿no? Posibles soluciones. Ya, este debe ser otro cuadro. Yo estoy haciendo acá mismo, pero debe ser otro cuadro. No, debe ser otro cuadro. Posibles soluciones, ¿no? ¿Qué nos va a determinar las posibles soluciones? Nos va a determinar adelantarnos a lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, el primero, por ejemplo, materia prima puede cambiar el valor por la subida del dólar. ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso no nos afecte? A ver, ¿qué podemos hacer para que nosotros no nos afecte esa? Mm, Considerar el precio actual del dólar en el tiempo, o de repente prever pues con anticipación los materiales que se van a utilizar con tiempo. Claro, esa es una posible solución. Y el otro tema es no Es decir, contar con un solo proveedor también. claro, también, ¿no? Tener diferentes proveedores para ver los precios, ¿no? Entonces, esa solución que nos ha dado su compañero, esas 4 o 5 soluciones, las ponemos acá, las enumeramos, por cada uno de la descripción del evento, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí nosotros? Nos estamos adelantando a lo que cuando pueda suceder. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, este riesgo no nos encuentre sobre la marcha y se convierta en un problema, sino se quede solamente como un riesgo. Y que el tiempo que teníamos acá estimado siga siendo el que habíamos planificado, ¿no? Y aquí se hace posibles soluciones, ¿no? Y estamos acá. Esos son los planes de respuesta, ¿no? Los planes de respuesta. Eso es el plan de respuesta. Ahora, una vez que ya inicia la construcción, la actividad, el proceso, la fase que estamos determinando, lo que vamos a determinar es la cuarta parte que se llama seguimiento y control. ¿Qué es el seguimiento y control? Monitorea y evalúa cómo se va realizando o cómo se va comportando el riesgo durante el proceso, ¿no? Eso es lo que hace eso es lo que hace monitoreo y control, ¿no? Vamos determinando
Vamos monitoreando cómo se evalúa y se controla el riesgo, ¿no? Durante el proceso. Profesor, ese es un proceso de retroalimentación también, ¿no? ¿Cuál? Esto de acá, Seguimiento y control es parte de ello. ah, ya, lo que pasa es, el proceso de retroalimentación se da así, ya. A ver, vamos a ver otra hoja ya. Así es, mira. Aquí se ejecuta. Aquí esta es la ejecución. ¿No? Acá sucede el riesgo. ¿No? Una sucede el riesgo. Esto ya no va a quedar así, sino va a quedar algo así. ¿No? Al final esto. Esto que está acá nos va a servir para para cuando se haga nuevamente este proceso. Este proceso es el año 2022, 2023. Cuando se haga este proceso para el próximo año, nosotros ya no planeemos que nos va a durar la obra de ese tamaño, sino vamos a planear que nos va a durar directamente así, ¿no? Y ahí se da la retroalimentación recién. Cuando tú, cuando tú coges todo lo aprendido en un proceso para ejecutarlo en un proceso similar después de haber ejecutado este, ¿no? Ahí se da la retroalimentación. Ahí se da la retroalimentación. Es decir, recoger lo aprendido para implementarlo en futuros procesos. Disculpe, profesor, la retroalimentación no se da en todo el proceso del proyecto, desde el inicio hasta el Por eso, cierre. pero se da dentro de los procesos similares. No puedes tú retroalimentarte de alguna cosa que haya sucedido en un proceso muy diferente al otro, ¿no? Porque cada proceso tiene sus características diferentes, ¿no? Tú no puedes alimentarte de un proceso que sea diferente a otro. Tienes que alimentarte de procesos de que sean similares. Sí se da dentro del mismo proceso, puede darse en el proceso, pero si tus procesos son iguales o similares, para que tú Claro, lo aprendido, tú lo puedas implementar en el otro. Yo lo he hecho aquí en diferentes años, pero este es el mismo proceso, esta es una construcción, claro, claro. ¿no? La retroalimentación se puede dar en el mismo proceso, se puede dar en el mismo tiempo de vida que tú tienes ese proceso, pero tus procesos son iguales o similares. Porque si tú tomas procesos muy aislados, lo que tú aprendiste en el proceso A no es igual, no lo vas a aplicar en el proceso B porque tiene características diferentes. ¿Ya? Eso se da. Correcto, profesor, correcto. ¿Ya? Entonces así se damos, ¿ya? Ahí se da recién la retroalimentación, cuando los procesos son similares o parecidos, no en procesos muy diferentes, porque no nos sirve de nada lo aprendido en un lado para verificarlo en otro. Ya, ahora, como hay procesos de gestión de riesgos, también hay procesos para, para, para lo que es gestión de calidad. No, lo primero que tenemos que hacer en lo que es proceso de gestión de calidad es el plan de gestión de calidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Es que al inicio del proyecto, antes de iniciar el proyecto y antes de iniciar la etapa que estamos desarrollando en el proyecto, tenemos que hacer planes, ¿no? Planes de calidad. Planes de que, por ejemplo, en el caso de su compañera, por ejemplo, de hoteles, ¿qué hace, no? La gestión de calidad en la atención de cliente, la gestión de calidad en
¿cómo se llama esto? En los precios, en el caso de obras, gestión de calidad en los procesos constructivos, gestión de calidad en el tiempo, gestión de calidad en todo. Nosotros tenemos que tenernos en cuenta que la gestión de calidad es muy amplia, no solamente verificar calidad como si fuera la palabra específica. Calidad es en todo, absolutamente todo. Hasta la forma de cómo tratamos al personal es gestión de la calidad, ¿no? Y cada uno de esos procesos que tengamos de nuestra obra o de nuestra empresa, tiene que tener un plan de gestión de calidad, ¿no? Tiene un plan de gestión de calidad. Por ejemplo, estos planes se derivan de que vamos a hablar un poquito de, irnos del tema y hablar un poquito de lo que es la parte empresarial, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una empresa, lo primero que hacemos es un diagrama de flujo de los procesos, ¿no? Eso primero que hacemos, un diagrama de flujo de los procesos, ¿no? Que es lo mismo que haríamos en lo que es construcción, un cronograma. En el diagrama de flujo de los procesos determinamos qué procesos van uno tras de otro, determinamos qué personal se va a utilizar, ¿no? La mano de obra, equipos, todo, ¿no? Pero adjunto a ese proceso de la gestión de calidad, tenemos la parte documentaria, ¿no? La parte documentaria, que va adjunto a cada proceso de la gestión de calidad, ¿no? Va adjunto a cada proceso. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la gestión de recursos humanos, ¿no? Tenemos una actividad al inicio de nuestra empresa, que es la atracción del recurso humano, es decir, conseguir personal, ¿no? Es una actividad, es un proceso dentro de cualquier tipo de empresa, ya sea en una empresa textil, construcción, todo. Lo que primero necesitamos es la captación de recursos humanos. Ahora, para la captación de recursos humanos, nosotros necesitamos una guía o un plan. Ese plan plan de calidad de recursos humanos. Es decir, nosotros cómo vamos a captar al mejor personal, ¿no? ¿Cómo captamos al mejor personal? ¿No? En este caso específico de la actividad de captación, ¿no? Por ejemplo, puede haber, después de captar recursos humanos, ahora viene, por ejemplo, no sé, ya el caso de la capacitación, ¿no? Entonces hacemos un plan de calidad de la capacitación. Es decir, ¿cuáles son los estándares de calidad que debe tener el capacitador o debe tener la charla para que tenga una muy buena inducción el, el personal, ¿no? Entonces, en todo el proceso, en todos los procesos, en cada etapa de la ejecución, del diseño, de la implementación, ¿no? Del uso, necesitamos planes. ¿Y por qué planes de calidad? Porque nuestro cliente, siempre acá el cliente, ya sea en gestión de proyectos de construcción, en gestión de proyectos empresariales, el cliente es el que tiene que tener la satisfacción. ¿Y cómo solo satisfacemos al cliente? Dándole un buen costo, un buen tiempo y buena calidad, ¿no? Entonces, para que el cliente esté satisfecho, tiene que estar la calidad, ¿no? ¿Y cómo determinamos eso? Es con los planes de calidad. Una vez que tenemos los planes de calidad, tenemos los estándares, tenemos los pasos de cómo vamos a seguir un buen proceso con la calidad al 100%, no, lo que vamos a hacer es el aseguramiento de la calidad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es el aseguramiento? Es evaluar continuamente si se está cumpliendo los estándares de calidad, ¿no? Y en todo caso, identificar y corregir los problemas de calidad, ¿no? Así determinamos la parte. Hasta ahí entendieron qué es plan de gestión de calidad y cuál es el proceso. Sí, profesor. ¿Tienen alguna consulta? No, no. Está claro. Ya. Entonces, luego de la de calidad viene el control de calidad, que son revisiones sistemáticas, ¿no? Para identificar algún proceso. ¿Qué es este caso? Es como si tú estuvieras haciendo una auditoría, ¿no? Es muy importante
planificar, es muy importante planificar monitoreos o revisiones semanales, quincenales, continuas, para determinar el proceso, cómo lo vamos realizando, ¿no? A eso se le llama control de la calidad. ¿Con qué se da el control de la calidad? No sé, se da con la revisión sistemática de los entregables, revisión sistemática de los procesos que se realizan, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de su compañera que es de turismo y está haciendo un hotel, ¿cuál cree usted, cuál cree que sería un control de la calidad? Profesor, si se ha cumplido en función al proyecto que ella tenía, creo que era un proyecto ecoamigable, ¿no? En relación si ha cumplido con alguna norma técnica o con una ISO en función a la calidad de del concepto de cómo deberían de darse los procesos para no perjudicar el hábitat de los animales, ¿no? Si hay algún impacto ambiental en función a ese tema. Ujú. Ahí está. No, ese sería un control de la calidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Con algunas supervisiones opinadas y no opinadas. No puede ser que tú, en un determinado proceso, por ejemplo, en el caso tuyo que tú haces en la parte de telecomunicaciones, no puedes Ya, hacerle es ver que los productos, que los entregados, cada producto se tiene que haber cumplido en el tiempo, ¿no? Y el producto debe ser lo que te han ofrecido. Eso es claro, básicamente. Ajá, eso es, eso es. Pero ¿cómo lo realizas? Con visitas inopinadas o con algunas auditorías inopinadas. Ese es el control de calidad. Luego lo otro es el aseguramiento de la calidad. claro, en función al cumplimiento de los estándares, ¿no? Claro, en función del cumplimiento de los estándares. Muy bien. Entonces, ahí eso sería el control de calidad. Entonces, estamos de acuerdo cuál es el control de cómo se hace el control, el aseguramiento y el plan de calidad, ¿no? Estamos totalmente claros, solo una consulta antes de pasar al siguiente ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta hasta ahí?
¿No? Ya, bueno, continuemos. No hay ninguna pregunta. Ya. Entonces, para determinar lo que son riesgos, por ejemplo, ¿no? Lo que son riesgos, se utiliza para cuantificar riesgos se utiliza incertidumbres asociadas a eventos futuros. Lo que mencionábamos, ¿no? Nosotros en los riesgos no determinamos una cantidad exacta, sino en los riesgos hablamos de incertidumbres o hablamos de márgenes, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que hablábamos acá en riesgos, nosotros no podemos hablar de esta fecha fin, ¿no? No podemos hablar de esta fecha fin. Nosotros tenemos que hablar de margen, es decir, que tenemos un margen de determinar de este al de acá, ¿no? Que tenemos un colchón de 120 días, ¿no? Hablamos de márgenes. No hablamos de márgenes. Hablamos de márgenes, ¿no? Entonces sí tenemos. ¿No? Eso es lo que hablamos de los márgenes. ¿Y cómo se realiza este margen? Con insert, con distribución de posibilidades, ¿no? De probabilidades de cuánto puede ocurrir o dejar de ocurrir un evento. ¿No? Ahora, el diagrama de Ishihara nos va a ayudar a mejorar las oportunidades de calidad, ¿no? Clasificar las oportunidades de mejora de la calidad, ¿no? No identificando las posibles causas de un problema o efecto no deseado, ¿no? Nos va a determinar, por ejemplo, acá tenemos acá el jefe, tenemos la persona, tenemos la metodología, tenemos la máquina, el material y las causas, ¿no? Tenemos qué tipo de causas tenemos y nos da un efecto, ¿no? Es el diagrama de Ishihara. Determinamos quién es el responsable, determinamos las causas que pueden generarse o los posibles problemas Diagrama que P, pueden. ¿no, profe? Sí, Diagrama de ese, Ishikawa. exacto. Ajá, eso, ¿no? Ese es para determinar, para identificar oportunidades de mejora de la calidad, ¿no? Con un defecto determinado que tengamos, ¿no? Ese de acá son las curvas de posibilidades, ¿no? Un número de posibilidades y se verifica la parte, la posibilidad más desfavorable, ¿no? Para poder planificar, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Y el último, ese gráfico de Pareto, ¿no? Utilizando para identificar problemas de calidad más importantes, destacar las causas subyacentes más comunes y su impacto relativo, ¿no? Esta parte de abajo son las causas y aquí a la izquierda vamos a tener una cantidad de índices que nos va a determinar cuáles son las causas más comunes para que esto que está acá, este tipo de gráfico de Pareto, lo vamos a utilizar para lo que son lecciones aprendidas, ¿no? No, ese de acá es lo que pasa, eso es lo que son herramientas y técnicas para evaluar la gestión de la calidad o la gestión de riesgos. No, a ver, hasta ahí tienen alguna consulta, hasta lo que hemos llevado, ¿tienen alguna duda sobre la gestión de riesgos, gestión de calidad? Profesor, disculpe una pregunta. El tema de gestión de calidad está bien en el cuadrito. Eh, esa matriz, ¿cuáles son sus dimensiones? Por ejemplo, hablamos de costo, tiempo y otra dimensión es el alcance.
Discúlpame, no te logré entender, tampoco mi micro, no te logré entender la pregunta. Disculpe, profesor, estaba con el micro apagado. Ya, había un cuadro de Excel donde explicaba la matriz de riesgos, donde ponía el tema de tiempo, de costo, y la pregunta era si en esa, o sea, si existe acá, en el tema de categorías, hablado de ¿Ya? costo, tiempo, y el otro, de repente la otra dimensión era alcance, o esas son todas las categorías que hay. No, hay categorías, aquí en categorías, N, ¿no? Hasta costo, tipo N. tiempo, alcance, y puede tener aquí todavía podemos poner subcategorías. Ya. Aquí ponemos costo, tiempo y ponemos alcance, ¿ya? Ujú, Eso que yo he hecho solamente tres, pues, ¿no? Entonces claro. el tiempo alcanza. Por ejemplo, en subcategorías, en costo, por ejemplo, no sé, puede ser, a ver, ¿qué puede tener en costo? En categorías, pues, hemos hecho cambio de seguridad de dólar, puede ser cadena de suministros, ¿no? Categorías, cadena de suministro, ¿no? Mm, claro. Esa es la subcategoría, ¿no? Cadena de suministros. Ese de acá puede ser condiciones del sitio. Sí. Entonces, ese, Ok, profe. Está entendido. sí, no te escuché, disculpa. Hola. Sí, profe, ya está entendido el tema, digo, Entonces, por la entonces, explicación. es categoría, pues ponemos su categoría, ponemos descripción, causa, consecuencia y estado, ¿no? Y posibles soluciones, ¿no? Claro. Entonces, esto que está acá, que nosotros hemos visto y hemos trabajado con cuatro cosas, a esto se le llama una matriz de riesgos, y es la primera parte de cómo se identifica un riesgo dentro de un proyecto. Entonces, hemos visto alcance, luego de ver alcance, hacemos la matriz, así como ven, sencilla, se puede hacer en un Excel, la matriz de riesgos. Ahora se puede utilizar diferentes tipos de programas, se puede utilizar. Pero en este caso práctico para nosotros, que son tenemos un par de horas de clase, lo podemos hacer esta matriz de riesgo, ¿no? Una vez que tenemos esta matriz de riesgo, lo que vamos a hacer es otro cuadro, ¿no? Porque esto es lo que se da esto es lo que se da, esto es lo que se da al inicio del proyecto, ¿no? Luego ya cuando tú tienes el proyecto a realizar, lo que vas a realizar, estos son tus posibles soluciones, ¿no? A cada uno de tus riesgos que han sido identificados al inicio del proyecto. No solo que yo para materia de explicación y que no se confundan con varias hojas, le he puesto acá, ¿no? Pero se da, esto que está acá, se da ya en la etapa de cuando tú vas a empezar a ejecutar, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo de cómo se hace una matriz de riesgos, ¿no? Que es la primera parte de la gestión del riesgo. Luego vienen las posibles soluciones de los riesgos. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Cómo es el proceso de la gestión de riesgos. Se identifica, se analiza, se hace un plan de respuesta y luego se hace el seguimiento y control, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos visto toda la parte de la gestión de riesgos dentro de un proyecto, ¿no? Hemos explicado para un proyecto constructivo, hemos explicado para un proyecto de gestión de su compañía de la parte ecológica, ¿no? Entonces, esos son todos los puntos. 4 puntos para hacer la gestión de riesgo. Y luego hemos visto la gestión de la calidad.
Ya, entonces para hacer la plan de gestión de calidad ya hemos visto ya los 4 procesos, ¿no? Que se debe realizar. Primero se realiza los planes de gestión de calidad, que es al inicio de la obra. Se desarrolla el plan de gestión en cada uno de los procesos que vamos a realizar, ¿no? Lo que les explicaba. Se puede realizar un flujograma, se puede realizar un cronograma, ¿no? En el cual se va a identificar los procesos, actividades que se realizan, y cada proceso y cada actividad debe tener un plan de gestión de calidad, ¿no? De acuerdo a los estándares. ¿No? Luego viene el aseguramiento de la calidad, que es evaluar durante todo tu proceso, evaluar si se está cumpliendo esos planes. Y por último, viene lo que es el control de calidad. Y el control de calidad, ¿cómo se da? Con auditorías, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Dentro del proceso, ya sea constructivo, sea de gestión, ¿no? En todo caso, son auditorías. Ahora, ¿qué te determina estas auditorías? Te va a determinar lo que son identificar y corregir los problemas que se presentan dentro de los procesos, ¿no? Y las auditorías pueden ser avisadas o no avisadas, ¿no? En este caso, como yo les dije, que recomendar siempre que debe haber un control inopinado siempre de la calidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tu proceso duró un mes, cada quincena tú puedes, o cada semana, al corte de la semana tú tienes una visita, pero cada quincena tú tienes una inopinada, ¿no? Para que ver si ese proceso que estás tú realizando semanal lo cumplen cuando tú no estás, ¿no? Entonces, hasta ahí que acabaría los dos procesos. Hemos visto también las técnicas que se utiliza para los controles. La primera técnica es la técnica de gestión de probabilidades, que es para lo que es de riesgos. La segunda es el diagrama de Chicago, que es para calidad, y el otro es para lo que habíamos hecho para replicar algunas cosas que nosotros hemos determinado en el proyecto, identificarlos para otros procesos similares, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos determinar que la gestión de riesgos y la calidad son fundamentales para la gestión de cualquier proyecto, ¿no? Luego, la guía PMBOK proporciona un marco sólido para aplicar con éxitos, que son diferentes pasos, y aplicar de manera efectiva las herramientas y técnicas de gestión de riesgos y calidad ayuda a garantizar los entregables de alta calidad. Por eso nuestros procesos y nuestras actividades deben tener eficacia y eficiencia, ¿no? De que acabar en un tiempo con un costo determinado, pero que esto no nos puede afectar a la calidad de la entrega. ¿Por qué? Porque el fin de todo proceso o de todo proyecto es la satisfacción del cliente, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Alguna consulta antes de...? ¿Alguna consulta o algún ejemplo que queramos hacer? ¿Hacer alguna consulta?
¿Alguna consulta, algún ejemplo que queramos realizar antes de que nos queda unos minutos para poder culminar la clase? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, si no hubiera ninguna consulta, entonces la próxima clase que vamos a realizar, dígame, una consulta. ¿Ustedes están en laptop o alguna cosa para poderles enviar por parte de su aula algún programa que se pueda descargar para que la próxima clase podamos hacer algo práctico y no solamente trabajarlo yo en el Excel? ¿O no se puede? ¿O no están en una máquina específica? Hola, ya. Entonces yo le voy a dar un programa, hay un programita para que, ¿no? Porque de aquí nos sigue la parte de lo que es recursos humanos, llegamos pues a la integración de proyectos y luego viene lo que es alcances y cronograma del proyecto, y ahí es donde vamos a determinar ya, a cuantificar toda esta parte, ¿ya? Entonces, si no hubiera ninguna pregunta antes de culminar o cerrar el curso, le daríamos cerrado la sesión por hoy día. Todo está conforme entonces, ¿no? Usted nos va a dar entonces ese programa, ¿verdad? Para poder hacer la clase que Sí. indica. Les voy a dar el link para que lo puedan descargar. Pues si lo mando por el programa, el ejecutor, va a ser un poco complicado que de repente Ok. es mucho peso. Entonces, Yo para la coordino ahí próxima con... clase lo tenemos que descargar. No, de aquí a dos clases. La primera clase ahorita es recurso humano y Ajá. luego viene ya la parte que vamos a hacer ya. Ya, perfecto. Por mí está bien, gracias. Ya. Entonces, creo que quedaría por el día de hoy ahí. Entonces, nos vemos el próximo miércoles para poder avanzar con la parte de recursos humanos. Ok. ¿Ya? Gracias, profesor. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Hasta luego.
Ya terminó la clase, profesor. Disculpe.